La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, lo cual es tener la fe de Dios. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Su fe no tiene límite. La Iglesia Ejército de Amor presenta su programa Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. Muy bienvenidos al programa Fe sin Barreras. Un programa que todos los días, de lunes a viernes, aquí estamos llevándolo a cabo. Unos días a través de solamente de la plataforma de Radio Vital, pero otros días en Facebook. Infinitamente damos gracias a Dios porque nos permite Él disfrutar de este privilegio maravilloso que es el estar compartiendo las buenas nuevas del Evangelio. Un saludo para mis hermanas, mis hermanos que se encuentran en diferentes lugares, en cualquier parte del mundo que usted se encuentre. Le damos la cordial bienvenida. Muy bienvenido. Si por primera vez nos estás escuchando, le decimos que es algo muy especial para nosotros el que usted nos escuche, el que usted esté en sintonía de Radio Vital, el complemento de su vida, y a través de Facebook. Muy bienvenidos. Y pues siempre tenemos en nuestro espíritu, en nuestro corazón, el deseo de Dios para con usted. El deseo de Dios es que usted sea prosperado. No estoy hablando de dinero solamente, estoy hablando de el valorar lo que a través del amor de Dios, de tal manera amó Dios al mundo. Usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en esa condición. Y quiere que ese hombre que nace de nuevo, la nueva criatura, se enriquezca. Yo deseo que seas prosperado, que te prosperes. Muchas veces nosotros nomás estamos enfocados en el ámbito natural, pero hay que llevar la palabra al terreno de la palabra. El terreno de la palabra es la dimensión espiritual. Y tengo una evidencia bíblica, o varias, pero esta es más que suficiente como para nosotros darnos cuenta de que con eso ya podemos nosotros abrazar una verdad y aceptar una verdad, ¿no? La salutación del apóstol dice en 2 Corintios capítulo 13 versículo 14, que la gracia del Señor Jesús, fíjate nomás, que la gracia del Señor Jesús, por gracia fuimos salvos. Esa gracia es un regalo inmerecido para usted y para mí. Que la gracia del Señor Jesucristo quiere decir que la gracia tiene una característica muy peculiar, y esa gracia es exactamente conforme la naturaleza de Jesucristo. La gracia de nuestro Señor. O sea,
¿Y quién es Jesús? Pues vemos que Él es el Señor del cielo y de la tierra. Toda potestad se me es dada, dice la palabra, en el cielo y en la tierra. O sea, la gracia de Dios, la gracia de Jesucristo, dice la Escritura aquí, que la gracia del Señor Jesús, no un tipo de gracia que se enseñe fuera de lo que somos realmente, porque esa gracia nos hizo a nosotros la misma justicia en Cristo Jesús. Si una persona no recibe en su espíritu lo que estoy hablando, va a ser tardo en su vida para disfrutar de esta vida. ¿Por qué? Porque cualquier tipo de confusión, cualquier tipo de duda, falta de la seguridad revelada en nuestro espíritu, pues no nos permite disfrutar la vida en Cristo. Estoy leyendo 2 Corintios 13:14. Dice que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, aleluya. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. ¿Cuál es el amor de Dios? El Hijo. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Eso es una manera de cómo el apóstol Pablo resumía la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en tu espíritu. Porque ¿cómo es posible que alguien quiera vivir la vida cristiana sin tener comunión con el Espíritu Santo? Y la comunión del Espíritu Santo no dice de mí hacia Él, es de Él hacia mí. Y que la comunión del Espíritu Santo sea con todos. Ahora, vemos muchas personas que aman la palabra de Dios, aman a Jesús, pero hay un fenómeno que no hacen la palabra de Dios. El no hacer la palabra de Dios les va a conllevar siempre a algo que va a traer a sus vidas definitivamente sufrimiento, ¿no? Porque no son pruebas, son consecuencias. ¿Por qué son consecuencias? Porque no quiere acatar la perfecta voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden. Es un Dios de orden en la dimensión espiritual. Y no podemos cambiar ese orden. Vea el versículo, usted analícelo, estúdielo, escudriñelo. Vea varias versiones. Que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hermanos, si yo no tengo respeto, honor a la palabra de Dios, yo constricto al Espíritu Santo. Si yo no valoro lo que Dios estableció, yo constricto al Espíritu Santo. Hemos tomado muy a la ligera
la evidencia real de la existencia de la persona del Espíritu Santo. Si usted que me está oyendo se determina hoy a tener una relación con la persona del Espíritu Santo, va a guardar su proceder, va a guardar su manera de hablar y de actuar. ¿Por qué? Porque una vez que una persona tiene ese cuidado de no constrictar al Espíritu Santo, está estableciendo en su vida espiritualmente hablando que el Espíritu Santo comience a hablar con él. Es hermoso oír la voz del Espíritu Santo. Es una comunicación muy certera, afortunadamente. Certera en el aspecto de que jamás el Espíritu Santo va a poner algo en tu espíritu que no sea bíblico. Jamás va a traerte una sospecha o una incógnita o que no pude entenderle bien. No, Él es clarito. Es más, es el rey de la claridad. Es algo maravilloso, preciso. Por eso yo te invito a que no sé cuál es la condición de cada uno de los que estamos ahorita escuchando, pero creo que está al alcance. Si nosotros tomamos una decisión y como dice la palabra, ¿no? La guardamos la palabra para poder nosotros ir con el propósito que Dios tiene. El propósito que Dios tiene es que nosotros tengamos la palabra de Dios. ¿Sí? Quiero leerte en Juan capítulo 15. Aquí tengo mi Biblia. Aleluya. Ahí en el versículo 6. Es Juan. En este versículo vemos en el Juan 15 vemos algo muy impresionante con relación a lo que estoy hablando de la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Mira lo que dice la escritura aquí en Juan 15, 6. Jesús hablando: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogerán y lo echarán en el fuego y arderán. El que en mí, y se oye fuertísimo porque realmente lo es. Ahorita nos hemos acostumbrado, muchas personas están acostumbradas a un tipo de cristianismo donde yo pongo las reglas, donde en el segundo término está Dios, o tal vez en el tercer término, donde la escritura nos dice, y esta es una exhortación fuerte, por el bien de usted. Si usted ama a su esposa y usted ama a sus hijos, la mejor manera, o esposa ama a su esposo y ama a sus hijos, la mejor manera que usted puede proteger su familia, que Dios proteja su familia, y es la única manera es amando a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque si usted ama a Dios,
más que usted mismo, usted no se va a convertir en un fanático. Usted se va a convertir en una persona obediente. Amarás a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque es voluntad de tu Dios. A mí me han querido discutir conmigo. Yo no discuto en el sentido de que la Biblia no es un libro de debate. Es un libro de autoridad. Cuando usted ve a un cristiano debatiendo con una persona que no vive la vida cristiana, no vea esos canales ni los oiga. ¿Por qué? Porque Dios no nos llamó a discutir. Dios nos llamó a su reino para evangelizar, para llevar la palabra, para que nosotros le demos, como siendo instrumentos nosotros de Dios, llevar. Hoy leí en la mañana que somos cartas escritas en el corazón. Somos cartas del Señor Jesús. ¿Y qué llevamos en esas cartas escritas? El Evangelio del Reino. ¿Y cómo disfrutarlo aquí en la tierra? Porque muchas personas consideran que qué enfado ir a la iglesia, qué enfado. Personas, pues obviamente, muertas espiritualmente. Pero una persona que descubre el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo comienza a darse cuenta de lo que se había perdido. ¿Por qué no vine antes? ¿Qué me pasó? Se los digo porque he conocido a personas que ignoran el Evangelio, que aceptaron a Cristo, pero ignoraban el Evangelio, y luego tuvieron conocimiento del Evangelio, e inclusive han venido conmigo a mi persona y me han dicho: oiga, pastor, creo que apenas me acabo de convertir. Y te estoy hablando de personas con 10, 15 años de cristianos, porque nunca habían visto la Biblia tal como lo expresa la Biblia, como lo que estamos hablando ahorita de la comunión con el Espíritu Santo. Uno piensa que la comunión con el Espíritu Santo es que yo hable con el Espíritu Santo y al Espíritu Santo le digo: tú cállate y tú no tienes por qué hablar conmigo. Y conforme la línea de orden es que la comunión del Espíritu Santo sea con nosotros. O sea, es al revés. ¿Por qué? Porque Él tiene una función en el cuerpo de Cristo muy tremenda. Y mientras les decía de la importancia que tiene, ¿cómo es que tú y yo podemos retomar siendo hacedor de la palabra? Porque el que en mí no permanece, ahí está diciendo: si tú tuviste conocimiento de la palabra de Dios y no permaneciste en la palabra de Dios, va a haber la consecuencia. Yo no la escribí, hermano, no se sienta mal conmigo. Me estoy dando cuenta que hay personas que se han molestado con enseñanzas que yo he dado, pero siento lo mismo que Jesús sentía. Él es la verdad. Y Él habló la verdad. Y quien no quiere la verdad, lo rechazó a Él. Y el que rechaza el Evangelio, el que rechaza a Jesús y el que rechaza el Evangelio, me va a rechazar a mí, porque yo no hablo otra cosa más que lo que está escrito en la palabra de Dios. Aquí dice, está escrito en Reina Valera capítulo 15 versículo 6. Dice: el que no permanece será echado fuera como pámpano que se seca. No hace mucho tiempo una persona me hablaba de que sí, que yo opinaba de una persona que fue muy ferviente en las cosas del Señor, pero que
de repente se fue de los caminos del Señor y ya andando drogado y borracho, se mató. Que sí, que yo pensaba. Pues le dije, pues, hermano, yo no soy el que voy a determinar. Yo creo que la persona al que usted tiene que dialogar no soy yo. Me dice, pues, creí que usted me podía decir si estaba en el cielo esa persona o no. Le dije, bueno, hoy depende de la doctrina que corras, estás en un lugar. Los que han tomado la gracia como libertinaje, te lo aseguro que lo mandaron al cielo. Pero los que han tomado la gracia y la han respetado, la han honrado, ¿sí? No comprometen la palabra. Ese es el que guarda la gracia y que cuida de la gracia. No hacer mal uso de la gracia. Y vemos que cada quien va a dar pero toda la persona que no tenga a Cristo bien en sus corazones, todos vamos al cielo. Y yo me hice esa pregunta años atrás y dije, achis, ¿para qué quiero tanto entonces? Si todos vamos al cielo. Pero un día el Espíritu Santo me guió a leer la palabra de Dios y escudriñar la palabra de Dios de una manera donde me di cuenta que no es así. Por lo pronto, aquí tienes unos que no, dice, el que no permanece será echado como pámpano y se secará. O sea, primero es cortado y se secará. Quiere decir, fíjate, en la sábila, un pámpano, si está pegado a la vid, quiere decir que sigue nutriéndose de la sábila de la vid. Pero si no permaneces, quiere decir, te desconectaste de la vid. Aleluya. Se seca el pámpano. Y lo recogerán. Ahí tiene que ser la obra angelical porque son servidores de Dios. Y lo echarán en el fuego y arderán. ¿Por qué? Porque yo veo que hay personas que necesitamos reconciliarnos con Dios a la manera de Dios. El reconciliarnos con Dios, y esta es mi opinión personal. Cuando vienen personas conmigo que ya conocían el Evangelio, pero que pasaron por una etapa de que se descuidaron y se fueron, le digo, mientras hay vida hay esperanza y la reconciliación es preciosa. No, pero que hace 20 años, 30 años que yo viví el Evangelio. ¿Y qué tiene? Estás viva, estás vivo. Si tú ahorita nos hincamos y le decimos que nos perdone, le digo, Dios te restaura. Y te restaura de una manera impactante, le digo, porque si nomás ve al hijo pródigo, cómo lo recibe el papá, con abrazo y beso y su mejor vestuario y su anillo de identificación. El anillo se identifica del power que tenía él. Le trajeron un anillo de nuevo. Le hicieron una fiesta. Le digo, hay fiesta en el cielo cuando alguien se reconcilia. Pero hay personas que están dentro de la iglesia, pero están desconectados de la vida del Espíritu. Y cantan
alaban y glorifican, pero en la carne. Y dices tú, a ver, ¿no podrá este pastor hablar algo que sea agradable para nosotros? No, Dios no me llamó a eso. Dios me dijo, saca a mi pueblo de la ruina. Y es una ruina ser hijo de Dios vivo y estar en una iglesia y creyendo que estamos conectados con la persona del Espíritu Santo, donde no sabemos que ni tenemos diálogo con Él. ¿Por qué? Porque todavía hay cosas en tu vida que no has querido dejar. Has querido que siempre gente esté tirando las lágrimas junto contigo y sobándote la espalda y queriendo manipular y controlar a la gente con un carácter carnal. ¿Sabes que los demonios se disfrazan de una manera tan tremenda que usan a muchos cristianos para desviar a otros cristianos inocentes que no se dan cuenta cómo opera la dimensión espiritual? Por eso, si usted es una persona que cree ser cristiana y va a una iglesia, pero el pastor no tiene relación contigo, tú no tienes pastor, tú no tienes iglesia. ¿Por qué? Porque no tienes una cercanía. ¿Con quién? Con el pastor. El pastor es un manto. El manto es el que te va a proveer a ti. Yo he tenido personas que me dicen, no, pues usted es mi pastor aquí. Yo sé que Dios me trajo aquí. Y mientras los 2-3 días que ha estado aquí, pum, 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 reciben bendición. Pero se cortan. Y se corta esa bendición. ¿Por qué? Porque no soy yo. Es lo que Dios pone en un pastor. Es Dios. Como cuando alguien ora por alguien. Esa persona no sanó a la persona. Fue Dios que a través de esa persona sanó. Así que nosotros tenemos que ponernos muy despiertos. Aleluya. Recuerde bien que el Espíritu Santo es la persona que necesitamos nosotros, que nos hable a diario. Hay gente que me dice, vivo solo, vivo sola. Híjole. No estoy diciendo que es un privilegio vivir solo, pero sí te voy a decir algo. Es una oportunidad muy grande para que tengas un diálogo constante con la persona del Espíritu Santo. Yo me recuerdo haber vivido como 12 años solo. Temporadas sí tenía a mis hijos, pero muchos tiempos solo. Y yo me acuerdo que el Espíritu Santo me hablaba de una manera tan tremenda. Y yo hablaba con Él. Y yo me daba cuenta que yo no estaba solo. Y el gozo, la felicidad, estaba siempre activa en mi vida. Hermanos, el Evangelio del Reino de nuestro Señor Jesucristo es para vivir un reino aquí en la tierra. Pero no se puede sin la persona del Espíritu Santo. Sin la comunión del Espíritu Santo. Comunión es una relación. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, vive una relación con la persona, porque Él habita en nosotros. Eso está escrito en Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién lo envió? El Padre. Él enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Él radica, Él habita en los creyentes. No habita, hermanos, activo. Hago la aclaración. En aquel que hace a su manera las cosas. El Espíritu Santo no se va a salir del orden de Dios Padre. No se va a salir de la relación, porque
con Jesús, porque son uno, es una sola mentalidad. Entiéndalo. Y si porque usted le cayó gordo el pastor y porque el pastor, escucha bien clarito, usted tiene que entrar al lugar donde Dios le puso y estar sumiso. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a madurar y va a crecer. Muchos me dirán, ¿qué tan importante puede ser el no tener una relación con el Espíritu Santo? Mira lo que dice la palabra: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. El que tiene mis mandamientos y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Aleluya. Cuando nosotros nos disponemos a dejarnos ayudar por el Espíritu Santo, mira lo que voy a leerte. Aleluya. Aleluya. Aquí estamos. Estoy buscando Timoteo y Tito. Aquí está Tito. En Tito dice la palabra de Dios. Estoy buscando una cita bíblica que te va a ayudar, porque el Espíritu Santo recuerde bien que estamos hablando 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, dice, sino que por su misericordia, por el lavamiento en el Espíritu Santo. Léalo en su casa. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahí está una evidencia del papel y la función o el ministerio de la persona del Espíritu Santo, de que una persona nace. El crecimiento realmente espiritual es a través del Espíritu Santo. Ahí está escrito en el versículo 5: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La renovación en el Espíritu Santo, en Él. No es la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nunca ha sido viejo. Él es Dios. Cierta organización tiene la renovación del Espíritu Santo. Y pues obviamente la gente muerta no entiende espiritualmente. Pero es realmente la renovación en el Espíritu Santo. ¿Qué es? Que la persona del Espíritu Santo te va transformando.
pero no te puede transformar si usted no está dispuesto a aceptar que es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas por el Espíritu Santo. Aleluya. El Espíritu Santo va obrando en el nuevo creyente desde que nace. Él es el indicado. Por eso leíamos a Juan ahorita aquí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Pero recuerde que son las cosas que pertenecen a la dimensión espiritual, a la inspiración del reino de Dios. Es algo tremendo cuando a alguien le cae el 20, se revela aquí en su corazón. O sea que no puedo vivir la vida cristiana sin la persona del Espíritu. Sí, no lo puede, exactamente, no puede vivir la vida la vida cristiana sin comunión con el Espíritu Santo. Si usted está oyendo esto por primera vez, le invito a que busque una iglesia de palabra y de espíritu. ¿Por qué? Porque Él es Dios. El Espíritu Santo te va a llevar de gloria en gloria, de victoria en victoria. El Espíritu Santo hace una función en nosotros super mega poderosísima. ¿Por qué? Porque es un Dios de orden. Nosotros hemos permitido que el diablo se haya metido en organizaciones y estableció un evangelio, pero sin la persona del Espíritu Santo. Hablan de Él, pero no son guiados por el Espíritu Santo. Toda institución que no es guiada por el Espíritu Santo, bueno, un día sabremos a quién pertenecía. Pero la verdadera vida en Cristo, verás qué curioso, es por el Espíritu Santo. Cuando la persona del Espíritu Santo te está guiando y tú estás en otro país, en otro lugar, no conoces a la gente y te encuentras a alguien guiado por el Espíritu Santo, verás qué curioso. Como imanes. Yo me quedo anonadado, hermano. Porque yo lo decía hace años atrás. El evangelio es algo tan serio. Es más, yo creo que no existe nada tan serio como el evangelio. No hay nada que se compare al evangelio. Mira, voy a leer otro versículo en Romanos 6, cómo Dios nos bautiza. Romanos 6. Mira lo que dice en el versículo. Perdón. Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, una vez más, y no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre,
así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjese bien en lo que viene aquí. Porque porque por la gloria del Padre, así también nosotros andamos en vida nueva. Andamos en vida nueva. No deje de pensar en esa vida nueva. Andemos en una vida totalmente nueva. O sea, todo el sistema que nosotros teníamos, costumbres, tradiciones, se tienen que ir. Voy a leer de nuevo el versículo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte, por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos, por gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. No es cuando usted anda en el cielo, hermano. La vida nueva es aquí en la tierra. Y esa vida es la voluntad de Dios del cielo aquí en la tierra. Ahora quiero que vea algo en Colosenses 2:12. Ahorita vamos a regresar ahí. Dice la escritura, sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que levantó de los muertos, y vosotros estando muertos en pecados, os dio vida juntamente con Él, y perdonaos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que era contraria, quitándola del medio, clavándola en la cruz, y despojando los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Pero ahí estamos involucrados nosotros en la vida nueva. Es tan sencillo comprender esto. ¿Por qué, hermana, hermano que me está escuchando? Porque usted tiene a su alcance la decisión. Cerca de ti está la salvación. Dice la escritura, en tu boca y en tu corazón, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, entonces entras a esa vida nueva. Esa vida nueva es la vida que te estoy diciendo que es maravillosa. Pero tenemos a quien se va a encargar de que nosotros vivamos esa vida maravillosamente. Hermanos, son mentiras. Nos enfocaron en los desiertos. Nos enfocaron en las luchas. Nos enfocaron en las pruebas. Nos enfocaron en todo lo queriendo vivir un evangelio en la carne. Y Dios está gritándote, hey, el evangelio mío se vive guiado por el Espíritu Santo. ¿Y tú crees que el Espíritu Santo a ti te va a llevar a pagar un precio que Cristo ya pagó en la cruz? ¿Usted cree que Él no tiene sentido común y es inteligente? ¿Por qué crees que... ¿Quién llevó a Jesús al desierto? Por el Espíritu Santo, Jesús fue al desierto. El Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto. Duró 40 días y 40 noches sin comer. Yo le digo a mucha gente, ¿cómo ha de haber sufrido? Oh, sí, por nosotros Jesús sufrió mucho. Imagínate sin comer, le digo. Pero si lees la Biblia, dice la Escritura que después de 40 días tuvo hambre. O sea que mientras estaba tomado por el Espíritu, olvídate, si a ti te arrebata ahorita el Espíritu y te lleva a Hawái o te lleva te arrebata y te lleva al tercer cielo como al apóstol Pablo, tú no vas a querer ni volver, por los puros testimonios que yo he escuchado. No, dicen, entrar al cielo es testimonios de gente que ha ido al cielo. Todos vienen.
A mí me impactó mucho el testimonio de Jesse Duplantis. Es uno de tantos que Dios ha llevado al cielo, ¿no? Y desde entonces ese hermano disfruta el evangelio. Hermano, nosotros fuimos llamados a disfrutar el evangelio de una manera impresionante. Te vuelvo a leer en el capítulo de Colosenses, y tome nota, versículo 2. Colosenses 2:2. Anótelo. Dice la Escritura: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pero si el Espíritu Santo es Dios también. Ahora, ¿en dónde están todos los tesoros? En el Espíritu. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? ¿No es en usted? Y esto lo digo para que nadie nos engañe con palabras persuasivas. Te bañas, te pones hermosa para irte a sentar a un lugar bien guapos, a que nos estén persuadiendo de: ay, qué bonito mensaje. Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, no obstante en el espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. El apóstol Pablo sí podía andar en el espíritu, nosotros no. Claro que sí. Claro que sí, es una dimensión real. No te estoy diciendo otra cosa más que cuando tú ya llegas a un nivel de espiritual, de repente el espíritu te mueve, te da visiones, te da revelaciones, te da sabiduría. Dice: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andar en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y conforme en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Y ahí mismo te voy a leer algo. En el 8 dice: mira que nadie te engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Oiga esto: porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En Él está el Padre y en Él está el Espíritu Santo. En Él habita. Aleluya. Porque en Él habita y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Qué tremenda palabra. En Él habita toda la plenitud de la... En Él habita de la deidad. Pero antes de terminar, porque me queda muy poquito tiempo, cómo Pablo se expresaba con relación al mover del Espíritu. Ciertamente yo, como estoy leyendo 1 Corintios capítulo 5 versículo 3, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en el Espíritu. Ya como presente he juzgado a que tal cosa haga. ¿Cómo es que Pablo podía estar en otra parte? Hay un nivel de poder, pero cuando tú tienes una intimidad con el Espíritu Santo. Ahora, esto no es para los líderes, hermanos.
Esto es para los líderes y para los que somos hijos de Dios, que aparentemente usted no tiene ningún ministerio, usted es salvo, usted tiene todo el derecho de ser capacitado, instruido, ayudado, recibir del Espíritu Santo los dones, porque por Él vienen los dones. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Gente que no tiene relación con la persona del Espíritu Santo jamás va a recibir un don. Tal vez invente uno, pero lo que lo recibió el Espíritu Santo no. Aleluya. Es impresionante. Bueno, voy a leerte. Si usted quiere saber más de la persona del Espíritu Santo y habla en lenguas, si usted tiene ese don ya, dedica tiempo a orar en lenguas. Si no tiene ese don, lea el capítulo 14 y 15. Para que tú puedas leer hasta el capítulo 16, donde dice: para que no tengáis tropiezo. Santo. Para que no tengan tropiezo, dice el Señor. Ay, Señor, bueno. Voy a leerte en Colosenses, era algo que compartía, le decía: porque es muy importante. En el capítulo 3, sí, voy a leerte esta parte porque es muy importante. Colosenses. Qué tremendo está la palabra de Dios. Qué maravilloso. Híjola. Bueno, voy a leerte aquí en Colosenses capítulo 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Está escondida con Cristo en Dios. Está hablando de la vida espiritual. Esa vida espiritual es la vida que nosotros tenemos que llevar con mucho cuidado. Por eso nos dice ahí en el capítulo 3, versículo 5 de Colosenses, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todo aquel, él es avaro. Todo aquel que no le gusta diezmar porque no cree, o porque no sabe, o que retiene. Hay gente que no suelta. No. Avaro. Su confianza está en el dinero, no en Dios. Es un idólatra. Pasiones desordenadas. Fíjate nomás. Pasiones desordenadas. Es un idólatra. Hermanos, me quedan unos minutos. Solamente quiero invitarte a que leas la palabra de Dios y que te des cuenta que sin la persona del Espíritu Santo, la palabra no tiene vida. No te emociona, por ejemplo, cuando viene un día de servicio, ¿no? Desde días antes preparas
tu ropa, cuando estás prendido en esa pasión, cuando el fuego de Dios está contigo, ¿no? Los zapatos. Y te pueden hacer una invitación de un tour. Y tú dices, yo tengo una responsabilidad. No estoy peleado con irse a pasear, ¿ok? Me gustan los tours. Me gusta la playa, me gusta el bosque, las montañas. Es maravilloso, creación de Dios para sus hijos. Pero nunca dejes a Dios. Nunca lo dejes. Si ya fuiste de vacaciones, no estés buscando yéndote cada vez para no ir a la iglesia. Y ahí no es verdad. Tu corazón ya anda mal. Vuélvete a Dios. Si tú no tienes una iglesia de palabra y de espíritu, Ejército de Amor te dice: compra una Biblia, un buen cuaderno y no te pierdas ningún servicio todos los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Phoenix, Arizona. Y te invito todos los martes a la Santa Cena a través de Facebook. Y si vives en la metrópoli, pues tenemos un mover de Dios y del Espíritu Santo maravilloso todos los martes en vivo aquí en la iglesia. Todos los martes. Estamos orando, gracias a Dios. Y los días jueves a las 7 de la tarde. Tiempo de Phoenix, Arizona. Y puedes seguir nuestras enseñanzas a través de Facebook y a través de YouTube. Y te invito a que permanezcas en una disciplina, pero por amor. Dilo con tu boca: yo amo a Dios. Y yo amo a Dios. Porque sutilmente hemos guardado mucha información para no amar a Dios. Hermanos, si el Espíritu Santo no guía tu vida, cualquier otro espíritu va a comenzar a mover tu vida, o ya la mueve. ¿Por qué? Porque somos templo de Él. Él habita aquí. Así que les invito a que continúen buscando esa relación personal que usted tiene el derecho de vivir, una relación genuina con la persona del Espíritu Santo. No me despido, sino que hasta pronto. Gracias por seguirnos. Gracias por estar oyendo la palabra. Paso con el poder de la fe en Dios y su palabra. Provocamos cambios poderosos en nuestras vidas. Todo es posible para Dios. Por lo tanto, todo es posible para el que cree en Él. Esto ha sido Fe sin Barreras con el pastor Eduardo Urrea. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, hora de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. La Iglesia Ejército de Amor en Phoenix, Arizona, te invita a que seas parte de nuestras reuniones los días jueves 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde, tiempo de Arizona. Y si usted no se encuentra en nuestra área, puede hacer parte de la familia Ejército de Amor, disfrutando en vivo de nuestra programación a través de www.ejercitodeamor.org. Cada mañana nos conectamos con nuestro Creador para adorar y recibir dirección para nuestras vidas. La oración de la mañana con el pastor Eduardo Urrea a partir de las 6:30 de la mañana de lunes a viernes, tiempo de Phoenix, Arizona, con transmisiones en Facebook Live. Acompáñenos a escuchar las enseñanzas de Jesús. Las enseñanzas de Jesús. De lunes a viernes a las 2 de la tarde. Radio Vital, el complemento de tu vida. Todos los martes tenemos una cita. Santa Cena con nuestros pastores Eduardo y Blanca Urrea. Transmisión en vivo a través de nuestros sitios en Facebook, Radio Vital y Ejército de Amor AZ.